El gobierno del presidente Macri está impulsando una serie de medidas que reformen el Estado integralmente, en el sector laboral, en el sector previsional, en el sector fiscal, además de una reforma en el sector salud. La reforma en el ámbito de la salud se daría a través del CUS, que es la cobertura universal de salud. Para eso hablamos con el médico sanitarista belga Pierre de Paepe, que nos va a dar un pantallazo sobre los sistemas de salud mundial. Bueno, yo soy Pierre de Paepe, soy de nacionalidad belga, médico. Bueno, me recibí de médico en Bélgica y después he trabajado muchos años en distintos países de América Latina. Soy sanitarista, salubrista, como dicen en otros países, y mi interés especial es el estudio de los sistemas de salud y las políticas internacionales de salud. Bueno, Pierre, contanos un poco tu visión sobre el capitalismo a nivel mundial. Ha sufrido un reacomodo interesante a partir de la globalización y cómo eso ha incidido sobre la salud a nivel mundial. Yo diría que tal vez lo más importante que en ese aspecto ha pasado son los tratados de libre comercio que se están negociando entre los grandes bloques Europa, Estados Unidos, Canadá, Mercosur, donde la salud se considera como un bien comercial, digamos, un bien cualquiera, no como un bien común, y donde las grandes empresas multinacionales buscan abrir mercados, quitar digamos, espacio a los sistemas públicos e invadir los sistemas con seguros y servicios de salud privados. Eso creo que es el tema en la globalización. El mercado en Estados Unidos está saturado y buscan mercados en otros continentes, América Latina, Europa, inclusive Asia y África. O sea que funciona bajo el concepto y bajo la forma económica de commodity. Un commodity, mercantilizada. Es una mercancía cualquiera, la salud, y el que pueda pagar podrá comprarla y el que no puede no la tendrá. Y en ese mapa mundial se pueden distinguir como bloques de sistema de salud, unos más estatales, menos estatales, más privatizados, menos privatizados, o es toda una generalidad? Bueno, en Europa todavía predomina el financiamiento y la prestación pública de los servicios. Esto sería como un bloque aparte, con diferencias. Los países escandinavos todavía tienen sistemas nacionales de salud casi totalmente públicos. Otros países como Alemania, Francia tienen cada vez más servicios privados. Holanda privatizó todos los seguros de salud. Inglaterra, que tenía un sistema totalmente público, ahora lo está privatizando, pero bueno, globalmente el bloque europeo todavía es de predominancia pública. Estados Unidos, bueno, lo sabemos, tiene el sistema más privado, digamos, como país capitalista por excelencia que es. Asia, bueno, por ejemplo, un país como la India casi no tiene servicios públicos. Todo el gasto en salud en la India, que es más del 90%, es privado. Así que realmente hay bloques bien distintos. Sí, sí. Y en ese juego y en esos bloques, ¿qué papel ha jugado la salud en América Latina a partir del progresismo? De progresismo hacia este modelo que hoy se implementa en América Latina. Yo siempre digo que me ha decepcionado un poco el desempeño, digamos, de los gobiernos progresistas. Yo esperaba una reforma estructural de los sistemas de salud de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile también, que ya tenía un gobierno más o menos progresista. Sin embargo, ninguno de estos gobiernos, inclusive Venezuela, logró reformar estructuralmente el sistema de salud. En todos los países se mantiene la segmentación clásica de América Latina: sistema público, Ministerio de Salud, obras sociales, como le llaman acá, o seguridad social, y un pequeño sector privado. Eso no se modificó a fondo, lo cual es un poco decepcionante, porque bueno, estuvieron en el poder una buena cantidad de años, así que yo
estoy de acuerdo, es un sector difícil de modificar, de reformar, pero bueno, yo creo que algo más podrían haber hecho. Pero el papel del Estado en este caso, ¿cuál ha sido específico con respecto de intermediar entre esta aplicación de un modelo de salud privatista, un modelo que considera la salud como commodity y lo que la gente requiere? Bueno, tomemos como ejemplo Ecuador. Ecuador, gobierno de presidente Correa, tenía, cuando asume él como presidente, un plan muy bien hecho a 5 años para unir Ministerio de Salud con Seguridad Social. Yo le he visto ese plan quinquenal, estaba muy bien hecho, lamentablemente no lo pudo hacer. Lo único que pudo hacer como Estado, aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud de manera importante, pero en vez de fortalecer la infraestructura y el equipamiento del sector público, compra servicios del sector privado, lo cual es algo que uno no entiende. ¿Por qué pensás que es? Porque, por ejemplo, en el sector energético, Argentina se ha diferenciado mucho de Bolivia. Por ejemplo, un caso concreto, el litio. Argentina trata el litio como un commodity primario, en cambio Bolivia lo trata como un commodity primario también, pero una parte de ese commodity lo destina a la investigación, otra parte a un recurso estratégico y otra parte a pagar tecnología que pueda hacer que él desarrolle las baterías de litio, por ejemplo. Claro. Sí. En el caso de la salud, ¿cuál sería el inconveniente de estos países llamados progresistas para poder implementar un sistema único de salud que pueda... Da la impresión que no solo en los países de América Latina, sino también en países como Estados Unidos, el lobby de la industria de la tecnología médica, la industria farmacéutica, es más fuerte que los gobiernos. O sea, inclusive lo dije esta mañana en una revista, una de las más conocidas de medicina, de Lancet, lo dice claramente: los que determinan la política de salud no son los gobiernos, ni siquiera el de Estados Unidos, son las corporaciones. Y eso creo que vale tanto, lamentablemente, para los gobiernos progresistas o los no progresistas. En la práctica no se ve mucha diferencia. O sea que ahí estaría saldado esto de gobiernos cómplices, incapaces o subsidiarios del capital transnacional. Sí, estaría resuelto en alguna medida. Yo creo que la voluntad de hacer reformas estructurales existe, pero no la capacidad. Un ejemplo muy claro es Chile, donde la presidenta Bachelet, que fue también ministra de Salud, dijo varias veces: yo quiero terminar con las ISAPRES porque son un elemento dañino a la salud de los chilenos, pero no pudo cambiarlo. ¿Chile es el norte de la salud para los gobiernos neoliberales? No, es el sur, diría. El sur. No, de ninguna manera. Chile tiene un sistema dual sumamente inequitativo, donde los empleadores, por ejemplo, no aportan nada, no hacen ninguna contribución al seguro de los trabajadores, donde la atención que reciben los pobres, digamos, del sistema público es de mucho menor calidad que lo que reciben los privados. Así que eso, por favor, no lo tomen como ejemplo, porque seguramente no es el camino. Explicamos un poco sobre la CUS, la cobertura única de salud. Bueno, en un momento como este, que no solamente hay un ascenso de la derecha, sino que además viene la 11 conferencia de la OMC en Argentina, y que eso el G20 está muy relacionado no solamente con la reforma de salud, sino la reforma laboral y la reforma educativa inclusive. Bueno, la cobertura universal en salud, la CUS del gobierno actual, no es una cosa que surge acá en la Argentina. Hay antecedentes. Por ejemplo, el Seguro Popular en México, que lo implementó Julio Frenk, que después casi lo eligen como director de la OMS. El Seguro Popular es parecido a la CUS, es un seguro para los pobres, que tienen que probar que son pobres, se les evalúa a ver si tienen derecho a ese paquete de servicios, que es un paquete mínimo,
como lo prescribe el Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial desde el año 93, inclusive desde antes, dice que a los pobres hay que ofrecerles un paquete mínimo de servicios. Yo me imagino para que no reclamen más, ¿no? Pero un paquete mínimo. Resultado de ese Seguro Popular en México no tiene mucho resultado. El gasto de bolsillo aumentó, el gasto privado aumentó en México, el objetivo era de bajarlo. Un poco lo mismo ha pasado en Perú, que tiene un sistema, lo que ellos llaman sistema integrado de salud, o integral, no me acuerdo muy bien, que es también un seguro pobre para los pobres, que gasta mucho menos que lo que debería gastar para ser equivalente al gasto de la seguridad social. Y ahora tenemos la CUS, que bueno, que primero no es cobertura, o es cobertura con un paquete mínimo. Además, a mí no me gusta la palabra cobertura de entrada, porque cobertura parece que se refiere a como tener que es lo que te cubre el seguro del auto, ¿no? Claro. Según lo que pagas, te cubre mucho o poco. Esa es un poco la idea, ¿no? Es, según el poder de compra de la persona, va a ser la cobertura. En la CUS va a ser una cobertura mínima. Inclusive se ha creado un instituto que lo llaman la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, la AGNET, que va a definir qué es lo que entra en el paquete mínimo y qué es lo que no entra. Así lo dice concretamente el decreto, lo que entra y lo que no entra. Así que el temor es que este paquete va a ser inclusive más chico que el ¿cómo lo llaman? El PMO, o ¿cómo lo llaman? Sí, ¿no? El programa médico obligatorio. Sí, sí, sí. Entonces pensamos que el paquete mínimo de la CUS va a ser inclusive menor todavía. Y la otra falacia es que el gobierno dice que esta cobertura la va a corresponder a la gente que no tiene cobertura, pero en la Argentina todo el mundo tiene cobertura, todo el mundo puede atenderse en el sistema público, o sea que no hay nadie sin cobertura en este país. Es más, hasta ahora los servicios públicos son gratuitos, y la CUS dice explícitamente que para lo que no está cubierto, el paciente, el pobre, digamos, va a tener que pagar. Así que uno se pregunta cuál es lo positivo de la CUS. Yo no la veo. Y creo que inclusive el objetivo final puede ser debilitar aún más al sector público. Porque el ministro de Salud lo dijo explícitamente, lo que no puede ofrecer el sector público lo va a tener que ofrecer el privado. Eso, el decreto no dice eso, pero el ministro... público lo va a tener que ofrecer el privado. Eso, el decreto no dice eso, pero el ministro sí lo dice. Es decir, que la función estratégica en términos mundiales del Banco Mundial frente a la cuestión de la salud sobrepasa la OMS. Sí, totalmente. Sí, sí, siempre lo digo, el que manda y el que da las orientaciones para los países es el Banco Mundial, no es la Organización Mundial de la Salud ni OPS. OPS en algún momento ha tenido un papel importante. En este momento yo creo que lo único que hace es documentar las consecuencias de lo que dicta el Banco Mundial. ¿Dónde queda la salud como derecho humano y como bien común frente a la CUS? Y no, una vez que se habla de cobertura y de paquete mínimo, ya no hay derecho a la salud. Es o el derecho y eso a un paquete máximo, o es ya no hay derecho sino lo que uno puede comprar. O sea, desaparece el tema del derecho a la salud. En este esquema, ¿cómo va a quedar el beneficiario del sistema de salud y cómo va a quedar los trabajadores de la salud? Que para nosotros es muy importante, porque es decir, evidentemente tiene que haber una alianza entre los beneficiarios de la salud y los trabajadores, son actores principales de todo el sistema. Bueno, ahí creo que hay que distinguir entre trabajadores formales e informales, ¿no? En principio, para los trabajadores formales que tienen obra social, no habría mucho cambio, por lo menos no a través de la CUS. Para los trabajadores informales que hasta ahora tienen acceso libre al sistema público, me parece que se va a restringir la atención, va a ser peor que antes. Y para los trabajadores de salud, si lo que yo veo
hay un objetivo oculto de debilitar el sector público y pasar servicios al sector privado, eso dejaría como redundante, podría dejar redundante parte del personal, sin duda. Claro. Lo que ha pasado en Colombia es clarísimo, una precarización total de los trabajadores de salud. En Colombia casi nadie tiene un contrato de un año o indefinido, son contratos de un mes, por un par de horas por día, o sea, precarización total. Sí, un poco al unísono con la reforma laboral. Sí, claro, va de la mano con la flexibilización laboral, sin duda. ¿Cómo sí, pensás sí. que hay que resistir a los embates de estas políticas neoliberales? Una pregunta bastante compleja en un momento muy complejo. Complicado, la coyuntura sin duda no es la mejor. Incluso cambiar, no solamente resistir, sino cambiar. Sí, ¿Cómo podemos hacer? Y habría que lograr que la población defienda los servicios públicos. Para tal fin, primero los servicios públicos tienen que ser de buena calidad, por lo menos tan buena como lo que contratan las obras sociales. Y para que sean de buena calidad necesitamos que se financien los servicios públicos de manera decente, lo que no es el caso ahora en casi ninguno de los países de América Latina. Y para eso necesitamos un sistema tributario justo, o sea, impuestos progresivos que no tenemos casi en ninguno de los países. Así que está muy complicado. Yo esta mañana expliqué que en los movimientos de resistencia que hay en Europa contra la privatización, que han sido más o menos exitosos, no del todo, pero claro, la población europea se moviliza porque los servicios son buenos, defienden sus servicios. Los ingleses salen a la calle a defender su Servicio Nacional de Salud. Yo acá en la Argentina no sé si la población saldría a la calle a defender sus servicios, los servicios públicos, digamos. Porque lógicamente, normalmente los que más protestan, los que reclaman calidad es la clase media. Claro, sí. Y la clase media acá en la Argentina no se atienden los servicios públicos, así que la situación es muy compleja. ¿Cómo pensás que tiene que ser el sistema de salud en América Latina, en la región y en Argentina? ¿Cómo imaginás vos que tiene que ser un sistema de salud que considera la salud como derecho humano, con todo esto que nosotros podemos decir? La salud tiene que ser un derecho. La atención que reciben las personas tiene que ser la misma independientemente de la clase social a la cual pertenece. Y a mí como salubrista yo creo que tenemos toda la evidencia que lo mejor es un sistema único público, tipo el Sistema Nacional de Salud, digamos, el tipo como lo que le llamamos los salubristas el sistema Beveridge. Porque tener un sistema seguro social automáticamente es menos eficiente, es más costoso. Así que un sistema público único, de buena calidad, eso es el ideal, pero es un ideal lejano, digamos. El único país que tiene eso en este momento es Cuba. Claro. Pero claro, Cuba es un caso muy sui generis, que yo no voy a decir que acá hay que implementar el sistema cubano, eso va a ser difícil. Dabas el ejemplo de Costa Rica. Sí, Costa Rica, que es un país socialdemócrata, yo diría, ha tenido la suerte de nunca sufrir ninguna dictadura y ha tenido continuidad en las políticas y ha logrado unir los servicios del ministerio con los de la seguridad social. Todos los costarricenses se atienden los mismos servicios de salud, también la clase media, lo cual hace automáticamente que ellos reclaman calidad y la obtienen. Así que eso no es un sistema financiado por los impuestos generales, sino por las contribuciones de los trabajadores y un aporte para los que no tienen trabajo del Estado. Y funciona muy bien eso. Es un sistema eficiente, tiene muy buenos indicadores de salud, así que a mí me gustaría que todo el mundo vaya a ver un poco lo que hacen en Costa Rica. Bueno, te agradecemos mucho. No, por favor, les agradezco a ustedes. Un placer, sí.